bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Hoy tenemos un video súper interesante en donde les voy a demostrar las fórmulas tanto del área como del volumen de un cono. Vamos a llegar a esas fórmulas que generalmente uno se las sabe de memoria, se las dejan tener ahí a mano, pero bueno, vamos a entender qué significa cada parte y cómo llegamos a esa fórmula. Este video, bueno, surgió porque desde Chile me han escrito y estaban interesados en alguna demostración práctica de estas ecuaciones, especialmente la del volumen. Y lo divertido de este video va a ser la primera parte un poco pesada, donde les voy a demostrar, pero van a ver lo satisfactorio que es llegar a esta fórmula del área de lateral y de la base de un cono, y después va a haber una demostración práctica muy divertida que ustedes mismos lo pueden hacer para llegar a una conclusión súper interesante del volumen de un cono. Entonces, bueno, y antes de arrancar, déjenme pedirles que si todavía no se han suscrito al canal, por favor háganlo, que me ayudan a que YouTube me difunda los videos y llegue a muchos estudiantes que estén necesitando el paso a paso de ejercicios, y le den un like si les gusta o no este video al final. Bueno, ahora sí, arranquemos. Un cono, bueno, un cono, saben, un cono generalmente nosotros en la vida cotidiana, un cono lo tenemos, esos conitos para marcar caminos, esos conitos naranjas fluorescentes, aunque la punta está un poco truncado, ese se dice que es un cono truncado, pero bueno, imagínense esa forma, ¿sí? O un cucurucho del helado, o qué más, o la punta de un lápiz, no de este, pero bueno, un lápiz bien afilado también tiene una forma cónica. Entonces el cono tiene generalmente una base que es un círculo, y después los laterales apuntan hacia un vértice, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de llegar a deducir la fórmula del área. ¿Qué área es? Es el área lateral y el área de la base, o lo podemos analizar en forma separada, pero en definitiva es el área, toda esa pared y la base de un cono. Vamos a ver si yo quiero forrar con un papel o pintar todo ese cono, la base y el lateral, ¿cuánta pintura voy a gastar? ¿Qué área, qué superficie estoy necesitando pintar? Entonces vamos a ir a esa formulación. Entonces, bueno, aquí les traje un conito. A esta superficie la vamos a llamar superficie lateral, y la base, que es un circulito, le vamos a llamar superficie de la base, el área de la base. Entonces, esta fórmula, ¿qué fórmula es? ¿Qué área es? Esta fórmula que yo les tengo escrita acá es el área total, o sea, es el área lateral más el área de la base, ¿sí? Y vamos a llegar a deducir esa, como les decía, esa ecuación. Bueno, déjenme agarrar unos papeles. Ok, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de partir? Vamos a considerar un círculo grande, así, un círculo. Ahí, me salió bastante bien, ¿no? Bueno, todo círculo sabemos que tiene un centro. Aquí está el centro de este círculo grande. Y también tiene algo que se llama radio. El radio en este círculo que yo dibujé, permítanme llamarlo G. ¿Qué es G? La G es la generatriz. Entonces, este radio tiene un valor y lo voy a llamar G, que es la generatriz. Ahora, esperen que les voy a explicar qué es esa generatriz. Entonces, si nosotros tenemos, esto también va a ser generatriz,
vamos a agarrar así otro color para que lo vean bien. Así, consideramos esta área, que es una sección, una parte del círculo que yo dibujé. Esto en geometría se llama sector circular. ¿Por qué sector circular? Porque es una parte, un sector de mi círculo grande. Entonces, vamos a ver qué podemos deducir de este esquema que yo les hice. Primero vamos a calcular del círculo grande el perímetro. El perímetro de un círculo sabemos que se llama circunferencia. ¿Y cómo es la circunferencia de un círculo? La forma es pi por diámetro o pi por 2 radios. Es pi por diámetro, o sabemos que un diámetro es igual a 2 radios. El diámetro va de punta a punta pasando por el centro. Entonces son 2 radios. Acá hay un radio y otro radio, forma un diámetro. Entonces vamos a poner aquí que es pi por 2 radios. Pero en este círculo que yo dibujé aquí, el radio yo lo llamé generatriz. Entonces vamos a poner esta fórmula. El perímetro o circunferencia de este círculo grande vale pi por 2 por generatriz. Muy bien. ¿Para qué? Antes de seguir, vamos a calcular también el área de este círculo grande. El área del círculo grande completo, el círculo grande completo, aquí también del completo, ¿sí? Es pi por radio al cuadrado. Es pi por radio, que en este caso es la generatriz al cuadrado. Vamos a poner así para que después se acuerden de dónde viene. Es pi por radio al cuadrado, que en este caso es pi por generatriz al cuadrado. Este es el área y este es el perímetro del círculo grande, la circunferencia. Muy bien, ahora vayamos al sector este. Ese sector es un sector circular, es una parte del círculo grande. Pero yo no sé cuánto vale el área de un círculo de este sector circular. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, el área de ese sector circular. ¿Por qué? Porque ese sector circular, ¿qué es? Esperen, les voy a mostrar esto. El área de este sector circular va a ser esta parte, ¿sí? Aquí son 2 iguales. Es este arquito, ¿sí? Este sector circular, que si nosotros después unimos las 2 puntas, que serían estas dos, esos 2 lados, así, vamos a dejar eso ahí. Si los unimos, así, ¿va? No sé si lo alcanzan a ver, se va a formar el cono. Y ahora vamos a hablar qué pasa con la base. Pero lo que yo quiero que vean es que este sector circular que yo dibujé, si lo abrimos, es es la parte lateral, el área lateral del cono. Pero ustedes me podrán decir, sí, pero ¿de dónde a dónde va? O sea, si yo dibujo algo así, ¿no? La mitad de esto también es un sector circular. Y cuando yo lo roto, lo giro y uno las puntas, no me va a quedar el cono que yo quiero que me quede, me va a quedar un cono más finito. Entonces ahora vamos a ver qué longitud tiene que tener este arco. Esto se llama arco. Todo el contorno de un círculo completo se llama perímetro o circunferencia. En cambio, la longitud esta del arco es un arco, es la longitud que tiene ese sector circular. Y ese arco justamente es lo que vamos a calcular ahora. Este arco, vamos a hacer esto así, esta parte rayadita, ¿sí? Es el arco del
sector circular. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo calculamos ese arco. Volviendo a la cartulina esta. Este arco, si ustedes ven, miren, aquí están las generatrices. Imagínense que esta parte es esta, es un sector circular. Y ahora, uniendo estos dos lados, que son los dos radios generatriz-generatriz, ahí se forma un conito, ¿va? Déjenme mostrarlo acá, que ya lo tengo pegado. Se forma un conito, ¿sí? Ahora, ese conito que está abierto, ¿qué abertura tiene? Yo quiero que tenga esta abertura, exactamente esta tapa, esta base, ¿sí? Con esas dimensiones. Entonces, si ustedes ven, volvamos aquí, esta parte, que yo lo llamé arco del sector circular, esto que está así arqueado en negro, ¿va? Si lo cerramos, ¿qué longitud tiene? Tiene justamente la longitud del perímetro o circunferencia de este círculo chiquitito. ¿Y quién es este círculo chiquitito? No es este. El círculo chiquitito es el que le va a corresponder, vamos a dibujarlo por aquí, a la base. Esta es la base del cono, esta tapa de abajo, la base, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que vean que esta parte rayadita en negro, que es el arco del sector circular, tiene que tener esta misma longitud. ¿Y cuál es esa longitud? Esa longitud es la circunferencia completa, así como este era de este círculo, este tiene una circunferencia, también es la misma fórmula, es pi por 2 radios. ¿Y quién es el radio aquí? Este radio va a ser de la distancia desde el centro de este círculo hasta el bordecito, hasta la circunferencia. Vamos a ponerle R. Entonces, ¿qué es ese R y cuál es ese círculo? Ese círculo, como dijimos, es la base, aquí está, es este. Es desde el centro hasta el borde de esa circunferencia que va a formar la base. Y ese radio efectivamente va a ser el radio de la base. La base, aquí vamos con este que es más cómodo, este cono va a tener un radio correspondiente a este círculo que está en la base, que va desde el centro hasta la punta, ¿no? Hasta el borde de esta circunferencia de la base. Entonces, ese radio es este. Y volviendo a cómo lo relaciono con este sector, recuerden entonces que este arco, esta longitud del arco, equivale a toda esta longitud completa o circunferencia del círculo que forma la base, ¿sí? Y aquí está, miren, aquí lo uno y esto tapa justo. Entonces, todo este borde, la circunferencia del círculo base, corresponde a todo este arco. ¿Qué es ese arco? El arco del sector circular, ¿sí? Bueno, espero que no se estén mareando, pero me parece un poco más práctico entender esto con estas laminitas, las cartulinas. Bueno, sigamos con la fórmula. Vamos a deducir esta fórmula. Entonces, aquí ahora lo que tenemos que hacer es relacionar esta parte, el círculo grande con el sector circular. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué conozco yo? Yo conozco los datos del círculo grande. Entonces, vamos a poner aquí ¿cómo es? El perímetro, la circunferencia o perímetro, ¿no? O perímetro. Ahí,
o longitud. Son todos sinónimos. Longitud. Y de este lado de la regla de 3, del planteo, vamos a poner áreas. Entonces, ¿qué digo? Vamos primero con el círculo grande. Círculo grande. El grande. Les pongo así para que se acuerden. ¿Cuánto vale la circunferencia, perímetro, longitud del círculo grande? Vale esto. Es 2pi por generatriz. El perímetro, todo el bordecito del círculo grande. Muy bien, este es el que tiene como radio la generatriz. ¿Y cuánto es el área de ese círculo grande? El área del círculo grande, vamos a poner así, desde aquí, es esto. Es pi por generatriz al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado y en el círculo grande el radio dijimos que vale generatriz. Y ahora vamos al sector. El sector circular. Así. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro? No circunferencia ni perímetro, en este caso se llama longitud del arco del sector circular. Dijimos, por lo que les mostré antes y les expliqué con todas las laminitas y el cono, en 3D, que esta área rayada equivale a todo este círculo. Entonces va a ser 2pi por radio, esto, ¿sí? Que es lo que está en rayadito. Y ahora aquí vamos a calcular lo que no conocemos, va a ser el área del sector circular. Que el área del sector circular es esta parte roja, que va a ser, miren, déjenme cerrar esto, ahí, miren, ¿qué va a ser? Esto va a ser esto. Miren, si apoyamos y forramos todo eso, bueno, ahí supuestamente da así, ¿ven? Justo. ¿Se entiende? Ahí. Entonces, esta parte es lo que estamos calculando. ¿Cuánto va a valer el área lateral del conito? Volvamos a la pizarra. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Hacemos una regla de 3. Esto que no conocemos, que es el área verde, esta es la parte verde, va a ser esto por esto dividido esto. Va a ser 2pi por r por pi por generatriz al cuadrado dividido 2pi por generatriz. ¿Sí? Entonces, miren, este 2 se va con este 2, este pi se va con este pi, esta generatriz se me va con una de aquí y me va a quedar pi por r por g. Pi por r por g. Entonces, ¿qué es pi por r por g? Es el área lateral, ¿sí?, del cono. Del cono. ¿Sí? Entonces es esta parte verde. Este que sería, dijimos, este arquito, este sector circular, mejor dicho, que va a ser toda el área esta de afuera. Imagínense que yo necesito forrar este cuerpo en 3D, el cono, con un papel, entonces lo forro o lo pinto con una pintura, entonces esta área es la cantidad de papel o de pintura que necesito para cubrir todo ese lateral del cuerpo. Muy bien, entonces ya llegamos a la fórmula lateral del cono. Ahora, ¿qué nos falta? El cono también tiene la tapa o base, que es un círculo, que es este de aquí, o este de aquí, ¿va? Entonces, ese es fácil, porque ese ya lo tenemos calculado. O no lo habíamos calculado. Entonces, el área de este circulito es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es la fórmula del área de un círculo. Y en este caso, como el radio lo llamé R, lo dejo así. Entonces, vamos a anotarlo. Déjenme borrar este dibujito del cono, que ya saben cómo es. Entonces, el área, vamos a poner el área total, eso es importante, del cono. ¿Por qué digo importante?
Porque hay profesores o en libros que en los ejercicios de superficies, de áreas, de conos, nada más se refieren a la lateral. Pero si depende del ejercicio, entonces tengan cuidado, a ver si se refieren solo al área lateral, que sería solamente esta fórmula, o si aparte me están pidiendo el área total del cono. Entonces tengan en cuenta que el área total del cono va a ser el área lateral más el área de la base. Déjenme anotar y aclararles bien eso. Entonces, el área esta va a ser igual a el área lateral, que es pi por radio por la generatriz, más el área de la base, que es pi por radio al cuadrado. Entonces aquí sacamos factor común pi y una sola r, porque acá está el r y acá r al cuadrado. Abro paréntesis. Si de aquí ya extraigo el pi y el r, me queda solamente la generatriz. Más el pi ya lo saqué, una r la saqué y me queda una sola r. Y aquí llegamos a esta fórmula. Entonces la fórmula del área total, este es el área total de un cono, es pi por r por la suma de la generatriz más el r. Recordando que esa r, ¿qué es? Esa r es el radio de la circunferencia de la base. Es este de aquí. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Y qué es la generatriz? La generatriz, ¿qué es la generatriz? Vamos a ver qué es la generatriz. Déjenme agarrar otro elemento que les preparé para ustedes. Entonces, recuerden que yo les dije que este es ya sabemos cómo se formó este cono con este sector circular y unimos estas dos partes y lo cerramos con la tapita esta. Pero bueno, vamos a ver un poquito más y meternos adentro de este cono. No se los puedo mostrar con este porque esto está bien macizo y no puedo entrar. Por eso les hice esto para que lo vean. Bueno, el cono tiene elementos muy importantes que por eso les hice este cartoncito. Si ustedes se imagínense el cono. El cono tiene un elemento que, como estamos viendo, que se llama generatriz. Generatriz es cuánto mide esta parte. Es el dibujito que les borré, pero bueno, es esta medida desde el vértice, este se llama vértice del cono, y esta es la base. Pero así, lateralmente, esta es la generatriz. Entonces, ¿cómo se forma esa generatriz o cómo se genera y formo yo un cono? En realidad yo tengo este triangulito, que este triangulito es un triángulo rectángulo, y como todo triángulo rectángulo, ustedes saben que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Este se llama cateto y este es el otro cateto, y este que está inclinado, que es el opuesto al ángulo de 90 grados, al ángulo recto, se llama hipotenusa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con mi cono? Si ustedes colocan ese triángulo así, a ver si lo alcanzan a ver, así, con tal de que este cateto quede bien vertical, déjenme borrar aquí, así trato de dibujarles lo que quiero explicarles. Entonces, ¿qué voy a tener? Miren, yo voy a tener así. Yo tengo eso que vamos a llamarlo altura, que sería esta parte, ¿sí? Ahí. Y esta parte, en realidad, es el radio de la base. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a ocurrir, miren. Así, vamos a verlo aquí.
este es el círculo de la base, ¿no? Ahí, si yo coloco este ángulo recto en el cerito, ¿no? El centro, ¿m? Y esto lo roto así, miren, así, vamos a hacerlo así. Lo voy rotando así, 360 grados. Esto me va a generar un círculo que va a ser así la base del cono. Y esta parte se llama generatriz. ¿Por qué? Esta es la generatriz. ¿Por qué? Porque me va a generar, al rotar, me va a generar el lateral del cono. Y esta es la altura, ¿por qué? Porque es la altura del cono. ¿Qué es la altura del cono? Va desde el vértice hasta la base del círculo base, ¿sí? Ahí, bueno. Entonces, esa es la generatriz. Entonces, la generatriz, ¿qué es? Es la medida que va desde este punto que se llama vértice del cono hasta la base del cono. Así, lateralmente. En cambio, la altura va desde el vértice hasta el centro del círculo base. Y lo que va a pasar es que si esto, que es el cartoncito este morado que tengo aquí, esto, si yo lo roto, me va a generar todo este cono. Imagínense todo ese cono así, cuando lo giro 360 grados. Entonces, ahí más o menos traté de explicarles qué es la generatriz. Entonces, siempre en los problemas de cono o les van a dar esto o la generatriz. Y si no le dan uno y le dan el otro, ¿cómo calculo? A través de Pitágoras. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es 90 grados, esto es la generatriz, este es el radio y esta es la altura del triángulo. Entonces, ¿qué me decía Pitágoras? Vamos a recordar qué decía Pitágoras. Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces ahí no hace falta que nos den los tres valores de este triángulo rectángulo. Con que nos den dos, el tercero se puede averiguar gracias a la fórmula famosa de Pitágoras. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que la fórmula total del área total de lateral y de la base, ¿no? Ambas de un cono, toda esta cartulina roja es la del círculo más el lateral. Y ambas fórmulas están aquí, ¿no? Entonces, el radio sería este radio de la base, del círculo base. La G es la generatriz, que es esto, que es este lateral que está inclinado. Y la altura, por si se las dan, es la que va bien vertical, siempre vertical desde el tope, el vértice, hasta la base, pero bien vertical, siempre vertical la altura. ¿Sí? Bueno, y ahí ya tienen todos los identificados cuáles son los elementos de esa fórmula del área total. Área total, recuerden que es el área lateral, este sector circular, más el circulito base. Ahora, si en el problema les piden nada más sobre el área lateral, se olvidan de la suma esta y sería solamente esto, pi por radio por la generatriz. ¿Se entiende? Bueno, quédense un cachitito más, un poquito más. ¿Por qué? Porque a continuación les voy a demostrar esta fórmula. Esta fórmula del volumen de un cono, en una forma muy práctica que los incentivo para que ustedes también lo practiquen y se van a maravillar con el resultado. Entonces, ¿qué quiero decirles ahora acerca de esta fórmula del volumen de un cono? Lo que ustedes tienen que saber es que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro, pero no cualquier cilindro. Tiene que ser un cilindro que tenga las mismas dimensiones de base del
cono. Miren, si yo tengo el mismo, bueno, imagínense que es el mismo circulito base, y la misma altura, así, acuérdense que la altura iba del centro de la base hasta el vértice, ¿sí? Así. Si yo tengo esto, ¿no? Que tenga el mismo R y la misma, ambos tienen la misma altura, H. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La fórmula de un cono que tenga estas dimensiones comparadas con un cilindro es la tercera parte del volumen de un cilindro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que 3 conos de estas dimensiones entran en un cilindro de esta dimensión. Y eso es justamente lo que les voy a demostrar ahora de una forma muy práctica y divertida, esa demostración. Por último, antes de ir a esa parte, déjenme escribir cómo era el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es el área de la base, o sea, pi por radio al cuadrado, multiplicado por h. ¿Sí? ¿No ven? Pi por radio al cuadrado por h, eso es de un cilindro. Y ahora el volumen de un cono va a ser lo mismo, pi por radio al cuadrado por h, dividido 3. Y esto es lo que vamos a demostrar ahora. Quédense unos minutos más y bueno, espero que les resulte divertido esto a pesar de lo pesado que es este tema. Claro que, como les dije, muchos profesores les dejan tener las fórmulas estas, pero lo lindo es entender la fórmula, de dónde viene. Y bueno, y si el día de mañana no saben, no tienen las fórmulas, es bueno que piensen en este desarrollo, ¿sí? En esa demostración. Bueno, como les dije antes, quédense un poquito más y espero que les guste la demostración que sigue. Me escriben en comentarios a ver qué les parece, que si les resultó útil. Espero que a mis seguidoras de Chile les sirva esta demostración. Y bueno, si todavía no se han suscrito, por favor háganlo, ayúdenme a que mi canal crezca. Le dan un like a este video si les gustó y le hacen un clic a la campanita para que cada vez que suba un video ya estén enterados, ¿sí? Bueno, los dejo y hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, y aquí le vamos a dar un toque un poco más práctico y más divertido a este tutorial y vamos a demostrar efectivamente que el volumen de un cono corresponde a la tercera parte de un cilindro. Entonces, para ello lo que hice fue conseguir una latita, un envase de forma cilíndrica y construí un cono de papel, así hueco, con tal de que tenga la misma base, o sea, el mismo diámetro, el mismo radio, el mismo círculo de base y la misma altura. La altura del cono tiene que tener la misma altura que el cilindro. Tengan cuidado, estoy hablando de la altura. La altura es la distancia que va desde este vértice hasta el centro de la base, ¿sí? Así. Y no estoy hablando de esto que, como dijimos, se llama generatriz. Miren, aquí por ejemplo, este es, imagínense, el triángulo que está así, desde el centro del cono hacia la pared lateral. Entonces, esta parte dijimos que se llamaba generatriz, esta es la altura y este es el radio del círculo base. Y aquí vemos que cuando giramos, esa generatriz genera, de ahí el nombre, la pared lateral del cilindro. Entonces, bueno, vayamos a la práctica. Para ello, entonces, también lo que tengo es arroz. El arroz lo voy a usar para estar llenando este envase. Entonces, miren, vamos a
llenar primero el cono, así, ahí, vamos a llenarlo bien hasta al ras y vamos llenando el cilindro. Ahí va uno, vamos llenando el segundo conito, también al ras, lo llenamos, vamos ahí para que los granitos de arroz se acomoden y por último, ¡ay! Hice lío. Ahí. Por último llenamos el tercer cono, vamos a ponerlo aquí y ahí está. Llenamos entonces exactamente 3 volúmenes de conos en este volumen de cilindro, pero con la condición de que tenga la misma altura y la misma base. Miren, esta por ejemplo es la tapita de este envase, entonces ven que tiene la misma dimensión, el mismo radio o el mismo diámetro y lo mismo la altura. Ahora, ¿cómo construí esto? Lo construí de esta manera. Tienen que hacer el circulito y con los cálculos que vimos en la primera parte del video pueden calcular estas dimensiones y cortarse la cartulina y después lo pegan con una cinta lateral y dejan la tapa abierta. ¿Ven? Aquí está la cinta. Bueno, un ejemplo, una demostración bien práctica para ver que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro que tengan las mismas dimensiones de la base y la misma altura.